El Señor te bendiga ricamente una vez más. El pastor Roberto Valar de la Iglesia Bíblica Promesas Divinas. Aquí estamos para bendecirte, pues la enseñanza del día de hoy tiene que ver con las armas de nuestra milicia, los requisitos para usarla y las fortalezas que hay que derribar. Te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús y no olvides darle like a nuestro canal Promesas Divinas. Paz y bendición. Vamos a detenernos ahí. Pues aunque andamos en la carne, diga conmigo, soy humano. No militamos según la carne. Eso es decir, yo no peleo como humano. ¿Cómo? Soy humano. ¿Qué Pablo está diciendo? Él estaba comiendo mucho pampita en esos días y carne de cordero. Sigue diciendo la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fuerza. Dice una versión para demoler. Dile al que está a tu lado, vaya demoledor. ¿Qué Terminator? Demoledor. Bien, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dígalo en alto, yo tengo el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome asiento. Para introducirme ya en esta tarde, quiero hacer referencia a este texto. Y esto es fuerte porque creo que la hermana Ismeni había comentado brevemente algo de eso y creo que el hermano Hugo también hoy en la escuela dominical. Quiero anotar esto. Nosotros tenemos los dos aires prendidos, hermano Car. Eso es lo que estoy diciendo, que tenemos los dos aires prendidos. Algunos de los miembros de la iglesia que Pablo con lágrimas en medio de ladrones, en medio de río, en medio de fieras, había fundado la iglesia de Corinto, se habían levantado. Se levantaron terriblemente contra el apóstol. Se levantaron contra él. Empezaron a acusar a Pablo de que en persona él era tímido. Pero que cuando él escribía las cartas para amonestarlo, que no era otra cosa que para su bien, cuando predicamos, enseñamos, damos palabra de profecía, palabra de ciencia, es para nuestro bien, porque Dios quiere siempre nuestro bien. A su nombre. Hermano, lo acusaron al apóstol. Lo acusaron y le dijeron, oye, tú eres atrevido cuando escribes. Lo acusaron de querer tener intereses personales. En pocas palabras, le dijeron a Pablo desde lejos y le mandaron a decir, eres un embaucador, eres una sanguijuela, eres un chupacabra. Oiga, eres un parásito, eres una garrapata pegada ahí al lomo de nosotros chupándonos la sangre. ¿Cómo se sentía el apóstol Pablo? Pero ¿sabe algo? Pablo nota algo bien interesante en todo esto. Pablo en su defensa dice, yo no uso armas humanas. La pregunta es ¿por qué? Porque Pablo es un hombre espiritual. Y primero a los Corintios, cuando hay esta división en la iglesia, más atrás, en primero a los Corintios, Pablo dice que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. Luis le puede dar la Biblia a un hombre muy intelectual que no tiene a Dios, él te la va a leer. Él va a entender todo el rito de la circuncisión, él va a entender todo lo que es el sacrificio, pero su espíritu está totalmente muerto a la palabra de Dios. Pablo es un hombre espiritual y sabe con mucha precisión que detrás de cada palabra ofensiva que esta gente que él formó le dijo, estaba operando el maligno. Cuando nos insultan, cuando nos gritan cosas, cuando nos gritan barbaridades, cuando se quieren llevar lo que es de nosotros, cuando nos calumnian, debemos de entender como personas espirituales que hay poderes de la maldad que están detrás de todo esto, iglesia amada. Y yo quiero decirte, iglesia, que nadie, en portugués se dice ninguém, que nadie ha podido vencer ni las trabas, ni las tramoyas, ni las mentiras del enemigo, ni las argucias del enemigo con su propia fuerza. Hay una palabra que aquí se cabe: imposible vencer a Satanás con fuerzas humanas. Pero yo quiero en esta tarde recordarte lo que Dios ya dijo. Lo que Dios ya dijo sigue siendo. Lo que Dios dice hoy sigue siendo y siempre será. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. El Salmo 60:12, ponga cuidado lo que dice: en Dios haremos proezas. Eso es grandes cosas. Dile que está a tu lado, vamos a hacer grandes cosas para Dios.
Y lo segundo dice, y Él hollará a nuestros enemigos. Eso es decir, los va a aplastar. Dile al que está a tu lado, el enemigo va a estar aplastado siempre. Entonces quiero en esta tarde ya enseñar 3 cosas puntuales. Número 1, las armas de Dios. Número 2, los requisitos para usarla. Y número 3, las fortalezas que hay que derribar. Y yo creo, iglesia, que estoy en medio de un pueblo que va a derribar fortalezas y que va a conquistar en el nombre de Jesús. A pesar de nuestras vicisitudes, Dios siempre, mientras permanezcamos en su amor, nos mira como vencedores. Por eso el enemigo tiene miedo. El enemigo tiene miedo que tú no hagas ciertas cosas porque le vas a causar daño. ¿Cuántos creen eso? Bien, primero vamos a ver las armas. Y Jason, yo pensé que en algún momento me hackeó la computadora y se metió en mi sermón. Que va, yo tengo no le voy a hacer la propaganda, tengo un antivirus con pared de fuego y llama y todo. No son ángeles, pero a veces Dios hace lo suyo allí. Bien, vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12 al versículo al versículo 18. ¿Lo tienes? Sí. Y vamos a hacer un análisis rápido. Efesios capítulo 6, versículo 12 al versículo 18. ¿Dónde está Pablo en ese momento, hermana Rosaura? Embartolinado, dicen los salvadoreños. Está preso. Está en la Juantoca. Lo tienen guardado. En lo peor de la cárcel está. Pero el hombre sigue su ministerio. Por eso él podía decirle con autoridad a Timoteo, continúa. Por eso podía decirle con autoridad a Edwin, continúa. Por eso la palabra dice con autoridad, hay que seguir y no te detengas. Preso, pero escribiendo para Dios. Que tenemos problemas, lo vamos a tener. Pero poderoso es el que está en medio de nosotros, porque Él, dice la palabra, hollará a nuestros enemigos. A su nombre. ¿Lo tiene? Yo quiero analizar esto porque de esto se ha predicado un montón de veces. Y el Señor en oración hace un par de días, muchos días, me detuvo. Y mientras yo estaba orando, el Señor me dice, enséñale al pueblo esto qué significa. Las armas, los requisitos para usarla y las fortalezas a que mi pueblo se va a enfrentar ahora y en los días que vienen. Recuerde, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Eso significa que no tenemos lucha contra hombre. Vamos a la palabra. ¿Lo tiene? Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y esto no tiene que ver con ninguna carnicería. 2 libras de falda, 2 libras de pecho. Y deme 2 libras de sirloin y deme espaldilla para poderla asar. Eso no tiene que ver con eso. Es lo que está diciendo, que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, iglesia, de las tinieblas de este siglo, con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. El mensaje aquí no es opcional. Voy a coger esta parte y la otra la dejo. Cuando nos servían la comida, yo no como vegetales, tíramelo al lado. Pero cuando yo empecé a pasar las duras, los vegetales y todo lo que venía era necesario. Yo no me comía, cuando me hacían las posturas de gallina, yo no me comía la parte blanca, nada más la amarilla. Hermano, cuando llegaron las 7 vacas flacas, le daba muela a todo. No me comía las cácaras porque no podía, porque eran tiempo duro. Y ponerse la armadura del creyente, amados míos, no es opcional. It's not an option. No es opcional. Dice aquí, para que podáis. La razón de la armadura es resistir en el día malo. Sigue diciendo, y habiendo acabado todo, estar temblando y salgan corriendo. No, dice estad firme. Y repite ahora el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos, amarrados. Nuestro lomo es amarrarse aquí, la cintura, amarrarse los lomos con la verdad. Eso quiere decir que tenemos que ser auténticos en todo. Cuando Dios nos hizo, Dios rompió el molde. Y por mucho que el hombre quiera clonar y hacer inventos y un montón de cosas, Dios nos hizo, y cuando nos hizo, rompió el molde. Dígale al que está a su lado, yo soy auténtico delante de Dios. Pero eso implica también algo, que todo lo que salga de tu boca y de mi boca sea verdad. Jason lo dijo hace un rato. Nos levantamos tarde y le digamos con un cuento al jefe de que la rodilla la teníamos desbaratada.
de que la mujer se nos quedó roncando en la cama y por mucho que la levanté, oiga, estaba más amarrada esa almohada y no me hizo el desayuno. Yo tuve que hacérmelo y salir tarde. Ceñidos con la verdad. Que nuestro sí sea sí. Que nuestro no sea no. Y si no podemos, decimos, hermano, realmente, aunque quisiera, no puedo. Punto final. No somos enemigos. ¿Qué más? Y mire que comienza con la verdad. Y sigue diciendo, y vestido de la coraza de justicia. Todo lo que implica hacer lo correcto delante de Dios. Todo lo que no traiga tramoya, todo lo que no traiga traba, todo lo que no traiga algo mezclado y confuso, andar en rectitud. Y sigue diciendo, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Siempre hablar la palabra en todo tiempo. No avergonzarse de Dios nunca. Porque el que se avergüenza del Señor aquí y después que salimos del cuerpo, ya no hay libre albedrío. Ya no hay libre albedrío. Tenemos un jefe y él se manda. Tú ahora coges la chiva y te vas para la casa. Pero después, del otro lado, ahí no hay chiva que valga. Sobre todo tomar el escudo. Diga, la fe es mi escudo. Dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sin fe es imposible, voy a parafrasearlo yo, caerle bien a Dios. La Biblia dice agradar, alguien que me agrada. Hay personas que llegan a tu vida y tú no la has conocido nunca. Y para ti es como si fuese un hermano. Mi amigo Beto, tú lo conociste. Nosotros nos conocimos. No conocíamos, yo no conocía al Señor y yo conocí a Beto y se hizo mi amigo desde ese día hasta siempre. Me defendía. Una vez me quería pegar un muchacho. Yo no sabía que Beto era karateca. Tenía unas botas como de escaladores. Unas que son como de esa gente que camina en montaña. Oiga, y Beto se confundió. Yo no sé si en el Dragón Rojo o en Bruce Lee. Usted viera a Beto tira un poco de patadas voladoras al aire que casi le rompe la quejada a José. Y con el tiempo José se hizo amigo de nosotros y hemos sido amigos por muchos años, toda la vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien tiene que dar gloria a Dios por eso. Y tomad el yelmo de la salvación. Esto es serio. Esto es la seguridad de ser y de pertenecer a Dios. El que es salvo sabe que es de Dios. El que es salvo camina entendiendo que Dios está con él. Nunca dudar de la salvación. Pero nosotros tenemos que tener ese yelmo. Y dice aquí, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos hablar mucho acerca de eso. Pablo está diciendo en pocas palabras, iglesia del Señor, Roberto, tienes que ponerte toda la armadura del creyente, porque no es opcional. A mí no me venga de que con el casco sin escudo te van a volar la cabeza. Ahora no me venga de que con escudo y sin casco te van a volar la cabeza. No te amarres de la verdad, te van a partir en dos. No uses la coraza de justicia, te van a reventar el pecho. Cosas van a entrar a tu corazón. Y dice también aquí, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Hay una versión que dice hasta con lágrimas. ¿Cuánto tiempo tenemos que no lloramos delante de Dios? ¿Qué tiempo le damos a Dios cuando nos metemos con Él? Yo no voy a tocar ese tema profundamente hoy. Y velando. Eso no significa que Edwin ahora traiga un plato de espagueti, Ojito traiga un espagueti y yo me le quede velando. Estoy velándolo. Eso no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver que estar preparado en todo tiempo para lo que es de Dios. Dice acá, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo estoy velando por él. ¿Por qué habla duro, pastor? Porque estoy velando por usted. ¿Qué provecho saco yo hablándole mal a usted o insultándole? ¿Qué provecho saco yo llevándome su dinero? Porque lo que tú te llevas que no es tuyo por un lado, Satanás te lo va a quitar por otro. Pero si le hablo con fuerza, es porque deseo el bien. Pasaban los niños por la casa. ¿Qué día, pastora? Que estuve libre el 3 de noviembre. Los niñitos de la escuela no eran ni 50 marchando, de una escuelita que hay por ahí.
Y esos niños contentos marchando en la calle. Uno iba con un paso requete redoblado, el otro iba con otro paso, otro iba encutarrado, otro iba con montuno, y ahí era una mezcla, pero iban contentos. Mi oración fue: Señor, bendícelos, que sean de bien para nuestro país, que logren los sueños que tienen, pero que tu gloria primeramente sea derramada sobre estos niños. Y nunca permita, Señor, que se pierdan y que hombres malos y perversos los lleven por caminos de muerte. Dios desea el bien para nosotros. Bien, dado este hecho, vámonos al punto número 2, porque ya hemos hablado de las armas, ahí las tocamos leve. Vámonos al punto número 2, y el punto donde vamos a sacarle lo mejor posible. ¿Sí o no, Luis? Estás elegante, Luis. ¡Wow! ¡Qué elegante! Cómo Dios hace las cosas. Bien, los requisitos para usar las armas de Dios. Las armas de Dios, iglesia, son para los siervos de Dios. Son para los hijos de Dios. Primer requisito, y Jason, vuelvo y repito, como que me hackeaste la computadora. Primer requisito para tener acceso a las armas de Dios. El primer requisito para tener acceso a las armas de Dios es obediencia. Y eso es lo que hoy más que nunca la iglesia requiere. Y me va a preguntar: ¿por qué, pastor? Nosotros leímos esta mañana en la escuela dominicana, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, el caso de 7 hombres que trataron de ministrar a un solo hombre que estaba endemoniado. El endemoniado los dominó a los 7, los aporreó y los mandó en cuero para su casa. ¿Por qué debemos de vivir en obediencia? Pregúntale que está a tu lado: ¿por qué debes de vivir en obediencia? Yo hallé una respuesta, una de las tantas respuestas puntuales. Debo vivir en obediencia porque los primeros que saben cómo es mi vida son los espíritus, sean buenos o sean malos. Yo debo de vivir en obediencia porque los demonios saben quién soy yo. Y todo lo que yo diga o haga que viole la ley de Dios va a ser usado en mi contra. Yo puedo engañar a Edwin y a Dayana. Yo puedo engañar a Giselle Ortiz. Yo puedo engañar a mi querida hermana. Yo puedo engañarlo a usted. Yo puedo engañar a Eddie Moody. Yo lo puedo engañar a usted. Yo te puedo engañar a ti, Nathan. Yo puedo engañar a Karina y dar un aspecto externo de santidad y de obediencia. Pero yo no puedo engañar a ningún demonio, ni a ningún ángel, y mucho menos a Dios. No juguemos, hermanos, no juguemos con la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos de obedecerla. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? ¿Estoy hablando muy fuerte o paro ya o le hablo de que te vas a llenar? ¿Te viene un carro? Gloria al Señor. Puntualmente, obediencia, ¿qué trae? Sanidad física. Hay personas que han estado enfermos siendo cristianos por años porque no han sido obedientes. Y ahora no me vengan con el cuento de la religiosidad. Lo que pasa es que es muy religioso. No, obediencia. Hay personas que han estado enfermas espiritual y físicamente porque no han sido obedientes. La obediencia, bendito sea el Señor, trae éxito a la vida. Y el éxito no es siempre casarte con Donald Curtis. El éxito no es siempre casarte con la muchacha con cintura de guitarra. El éxito no es siempre tener una finca con 7,000 gallinas ponedoras de esos huevos rosados que tiran posturas de gallina como usted no se imagina, y los carros recogiendo los pollos y llevándolos. El que es del interior sabe de lo que yo estoy hablando. El que vive en obediencia tiene la presencia de Dios asegurada. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Y ahí al lado de Israel, versículo 12 al versículo 13. Alguien tiene que dar gloria a Dios en esta tarde. Y sonríanse porque la pastora y este servidor los amamos con todo nuestro corazón. Y queremos lo mejor para ustedes. Si ustedes triunfan y lo vemos exitosos en Cristo Jesús,
podemos entender entonces que caminamos también nosotros en esa victoria y la disfrutamos también. Deuteronomio 10, versículo 12 al versículo 13 dice: ahora pues, y yo voy a poner mi nombre, ahora pues, Roberto, ponga su nombre ahí. Ahora pues, Roberto, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas, ¿qué cosa? Obediencia. Lo que Dios nos está diciendo, lo voy a achicar en 5 palabras. Lo que Dios nos está diciendo, amados míos, es que mi bien te acompañe, que mi favor te acompañe por causa de tu obediencia a su nombre. Lo segundo, estos son requisitos para usar las armas de Dios. Lo segundo, no dudar de lo que Dios dice. Pastor, ¿por qué? Pecado grave. Ejemplo, todo el pueblo de Israel, las quejas en medio del camino. Le dijeron: nos sacaste para matarnos, nos sacaste para desbaratarnos en el desierto, para que nos muriéramos de sed. Yo ya tenía de todo, tenía puerro, tenía cebolla, tenía repollo, tenía corvina, tenía atún, tenía alcachofas, madera era lo que le daban allá a los egipcios. Palo para desayunar, palo para almorzar y palo antes de acostarse a dormir. Y de vez una picada de palo como a las 9, porque a las 9 a veces nos paramos a revisar la revera. ¿Tú me entiendes, Iglesia? ¿Tú todavía? ¿Todavía? ¿Sí? Ok. Y era madera. Y le empezaron a reclamar a Dios un montón de cosas porque dudaron en su corazón. Llegaron a la tierra, cruzaron al otro lado, vieron los gigantes y empezaron a sembrarle cartuchos de duda al pueblo de Dios. Nunca dude de lo que Dios puede hacer. Y Dios toma lo más vil, lo más despreciado, el hombre que no ha tenido oportunidad nunca en la vida, solitario, abandonado, desbaratado, desolado, y Dios lo levanta y lo hace sentarse en los lugares donde están los príncipes de su congregación, porque a Él le place y porque Dios da a quien quiere como Él quiere. ¿Alguien puede glorificar a Dios por eso? ¿Sí? Vamos a darle entonces gloria a Dios. Marcos 11, que muchos dicen es el evangelio de Pedro ya anciano. Marco, la gran parte de las personas o los estudiosos dicen, está tomando los dictados de los dichos de Pedro. Marcos 11, versículo 23. Usted conoce este versículo. Dice de la siguiente manera: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Aunque tarde, Diana, Dios lo hará. Xiomara, aunque demore, Dios lo hará. Aunque tú pienses que el tiempo ha corrido y que todo quedó paralizado en un momento, y tú dices: Señor, creí en tu palabra, no dudé, te he sido obediente, Dios lo hará en el nombre de Jesús. El enemigo sabe quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Lo tercero, no dejarse intimidar. En Colón le dicen ginalear. No me vengas a ginalear. No, que yo le ginaleé 2 mangos. Y ahora que lo ginaleo también. Y si viene su hermano mayor, lo ginaleo. Y si viene el más mayor, no, a ese le hablo bien porque está más grande y me puede cajotear. El enemigo sabe cuánto daño podemos hacerle a los planes que él tiene. Y siempre va a utilizar el espíritu de intimidación para que tú te menosprecies, para que yo me menosprecie. El espíritu de autocompasión, pobrecito, a él nadie lo ha querido, a él nadie lo ama. Y después tú sientes el mismo demonio que se te sube.
Claro, Eramis, es verdad, nadie te ama. Eres feo. Y cada vez que te veas en el espejo eres feo. Feo. Y el hombre va caminando por la calle y alguien grita por otro lado a otra persona: ¡ay, feo! Y él mira de una vez. Empieza a colocar cosas en nuestro espíritu. Hermana Vigdalia, la escuela de inglés, la hermana recibió su diploma de licenciatura en inglés. La escuela de inglés es fácil. Los primeros años, ¿cómo usted se sintió cuando llegó? Tú te sientes como un miserable. Y no son los que tocan música que se llaman los miserables. Tú te sientes un miserable. Los profesores no quieren. O sea, te empiezan a forzar el espíritu y te empiezan a intimidar. Y te dicen: you know what, you are not able to speak English. Tú no tienes la capacidad de hablar inglés. Go and do another thing. Ve a otra cosa. Cómprate una carretilla de raspado. Pon un puesto de chicle en la esquina con cigarrillo. Alguna de esas cosas. Pero independiente y de premio. Estás en la escuela de inglés y se te acerca. Siempre se te acerca alguien y te pone la mano en el hombro. Y los demonios hablan inglés también. No creas que nada más hablan en español. You know what, buddy? ¿Tú sabes qué es eso? I believe that you have to do another thing. Yo creo que tú tienes que hacer otra cosa. Y tú te sientes y llegas a la casa y ves los cuadernos y abres las tareas de Shakespeare, las tareas de composition, las tareas de grammar, que es el cuco en inglés para todos los estudiantes. Y tú dices: realmente el demonio que me habló tiene la razón. Mentira del diablo. Te está intimidando, Martín, para que no sigas la obra de Dios. Y uno de los requisitos para poder usar con poder las armas de Dios es no dejarse intimidar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Otra cosa importante, y es bien importante, tener el espíritu y el corazón sensible a la voz de Dios. Eso implica paciencia. ¿Cómo? Mire, hay veces que el cielo nos da una palabra. Antes de que iniciara el ministerio del Señor Jesucristo y Juan el Bautista empezara a predicar y a preparar el camino del Señor, ¿usted sabe cuántos años hubieron de silencio? Que Dios no le habló a nadie. 400 años de silencio. Pero pastor, usted me ve cara a mí de tortuga de Galápagos que viven 400 años. Pasaron 400 años que Dios no le habló al pueblo. Hubo un silencio en el cielo. Pero para Dios es un día. ¿Cuánto es? ¿Y 1000 años? Un día. Hasta que Dios habló. No es el caso de nosotros. Entonces, pastor, usted me va a tener que, antes que me muera, después que me muera, momificarme. O una cosa, para ver si Dios después, aunque sea, le habla a la momia y la momia sale del sarcófago. No. Pero hay que tener esto con claridad, sensible a la voz de Dios. Pastor, ¿por qué? Yo te voy a decir por qué. Para que no seas confundido por espíritus engañadores. No tengas paciencia para esperar en Dios. No tengas paciencia para oír la voz de Dios. Y mientras más estés metido, más vamos a oír la voz de Dios. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Entiéndelo, iglesia. La esencia de ser sensible al corazón de Dios implica paciencia. 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice con claridad: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si no somos sensibles a la voz de Dios, van a haber espíritus que serán utilizados por el enemigo, por medio de personas o por medio de circunstancias que nos van a mentir y nos van a hacer creer que estamos escuchando la voz de Dios y que Dios nos está ministrando a veces hasta por una palabra. Esto es espiritual. Esto no es pollo asado con chimichurri. Sí, estas no son western potatoes.
Oye, me salió bien americanizado, ¿no? Estas no son western potatoes. Estas no son papas al estilo del oeste. Esto es serio. Esto es espiritual. Esto es eterno. Esto es de valor y de vigor para nosotros al escucharlo. Doctrinas de demonio. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención, y es la última de muchas que hay, pero son las principales para poder tener acceso a las armas de Dios, para usar las armas de Dios, quiero referirme en esta hora a una que es bien importante: una vida de intimidad con Dios. Esto no es de que yo comienzo con Cristo hoy y me divorcio un año. Vamos a empezar de nuevo, Señor. A los 6 meses te dejo, pero pienso bien, voy a volver contigo. La palabra no me enseña eso. Una vida de intimidad habla de una vida continua, de una vida ininterrumpida con Dios, y que no es solo orar. Orar es importantísimo, sino estar consciente cada día de nuestra vida de que su presencia, su espíritu está con nosotros. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Vivirlo, sentirlo, y el saber que Él está al lado de nosotros. Mañana cumplo 51 años, medio siglo. Si Cristo no viene, ya yo entré a vivir hace ya ratito la segunda parte de mi vida. Ayer tuvimos un día especial, como siempre lo tenemos los fines de semana, mi esposa y yo tenía que hacer unos mandados. Pero una de las cosas que hicimos antes de que comenzara el día nuestro de labores, orar juntos. Y empecé a orar. Y le dije: Señor, guárdanos de todo espíritu de muerte, de todo atraco, de toda confusión, de toda colisión, de todo vuelco y de todo lo que se me venga a la cabeza que el enemigo quiera poner. No había pasado una hora cuando me metí a bañar, hermanos. Me metí a bañar. Yo no canto en la ducha. Yo estoy tirándome agua contento y saco el cepillo que lo tenía en una barandita para ponerlo al pie del lavamano en la parte de afuera. Hermano, abro la cortina y pongo el pie, hermano, y me he caído. La pastora escuchó el ruido. Por así no me desnuco ayer en el baño. Pero consciente estaba cuando comenzó mi mañana, que sea que vivamos o que sea que muramos, somos del Señor. Cuando vivimos en intimidad, nosotros podemos decirle a Dios, a pesar de nuestros problemas: Señor, gracias, porque pudo haber sido peor, pero tu gloriosa mano ha estado conmigo y estará conmigo, dice tu palabra, hasta el fin del mundo. Y dije: Señor, gracias. La pastora me dijo: Roberto, cuando oí que caíste, me tapé los ojos. No puede ser. Y reprendimos todo espíritu de muerte. A su nombre. Voy a terminar ya, Iglesia Santa. Fortalezas para derribar. Cuando hablamos de derribar, dijimos hace un instante de demoler. Espiritualmente es rogar a Dios, es meterse con Dios para hacerlas inoperantes. Una de nuestras oraciones siempre es: paraliza toda obra del enemigo, sea que haya sido urdida o preparada en la mente de algún hombre o en alguna de las profundidades de la tiniebla. Atasca, traba todo puñal de traición del enemigo que quiera aniquilarnos descuidado. Fortalezas para derribar. Fortalezas que tenemos que derribar. Número 1, fortalezas de injusticia. Hay mucha injusticia a nivel mundial. Mucha injusticia. Gente explotada, gente secuestrada, gente, jóvenes, niños injustamente maltratados, mujeres maltratadas, hijos maltratados, empleados de empresa
como esclavos, nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús y utilizar todas las armas que Dios nos ha dado para derribar las fortalezas de injusticia. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos 1, versículo 18. Está después del libro de los Hechos. Dice la palabra de la siguiente manera en Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Este es un tema profundo que no lo voy a tocar, pero usted sabe cómo está nuestro país, de todas las cosas que están sucediendo y las cuales muchas veces la ignoramos. Pero hay siervos de Dios. Habemos siervos de Dios orando para que se haga justicia en el nombre de Jesús. Fortalezas e instituciones, estas son otras fortalezas de falsas enseñanzas. En pocas palabras, escuelas, instituciones pseudo cristianas, podemos decir, que se han levantado para engañar a la gente y para mentirle a las personas. Señor, derriba y demuele todo engaño, todo lo que se levanta contra tu conocimiento. Señor, lo llevo cautivo a ti y lo pongo en tus manos para que las personas puedan ser libres y vivir y practicar el evangelio que nos dice la palabra. Fortalezas para derribar algo que está de moda hoy día: las malas y las bajas pasiones. Se ve en el centro comercial, se ve en la calle, se ve en el supermercado, se ve en el bus, se ve en el tren subterráneo, se ve donde tú vas. Bajas y malas pasiones. Pastor, esto es duro. Claro que es duro, pero Dios nos da las armas en el nombre de Jesús para vencer. Romanos capítulo 1, ahí mismito donde estaba. Vamos al 26 y vamos al 27. Usted que está ahí viéndonos a través del canal Promesas Divinas, Romanos 1, versículo 26 y versículo 27. ¿Lo tiene? Hablando de los hombres, de las pasiones de los hombres, bajas, malas, dice de la siguiente manera: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y esto es profundo. Pastor, ¿por qué me lo lee? Porque lo tengo que leer. ¿Por qué me lo lee? Porque veo hombres, y más que nada mujeres, abrazadas y besándose en los centros comerciales, y tienen la baja moral y la baja pasión de decir que quieren hacer familia y que quieren adoptar hijos. No podemos cambiar el albedrío, el libre albedrío de las personas, pero sí podemos orar para que el Dios de los cielos cambie las cosas. Esto no termina aquí, porque aquí dice el versículo 27: y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, dice su versión. Hay una versión que dice en su sensualidad, hay otra versión que dice en su lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. En pocas palabras, es como que entraron en un cuarto y apagaron la luz, y no hay luz que haya en su vida, no hay luz que haga en su alma. Por muy bien que se vean por fuera, por muy bien hablados que estén por fuera, la palabra de Dios dice que se encendieron en hechos vergonzosos. La homosexualidad campea hoy día. Jovencitos, yo vivo en una calle donde hay una discoteca gay, entrando a la bajada del depósito. Hombres, mujeres, jovencitos de 18, de 17, hasta de 16 años, menores de edad. ¿Usted lo ha visto? No me diga que no lo ha visto, lo ha visto. Metiéndose pastillas, metiéndose hormonas, porque han sentido que ya esta parte de su pecho, adelante, calzarse un brasier. Bajas pasiones. Bajas pasiones. No los culpo a ellos. Lo que señalo son sus pasiones y su pecado, que está arrasando
con la humanidad. Añádale eso a las enfermedades. Y añádale eso a los que pagan impuestos y que no usan los hospitales, tener que con su dinero solventar medicinas por esa situación. Repito, no estoy acusándolo. Son humanos y yo creo que Dios puede cambiar las cosas. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Por último, fortalezas para derribar. Hay demasiada mezcla de lo santo con lo inmundo. Gracias por el amén. Demasiada mezcla. Cristianos mezclados. Líderes mezclados. Los que hemos sido llamados a enseñarle la verdad a la persona, mezclados. El dinero nos ha trastornado el espíritu, el alma y el mismo cuerpo. Mire lo que dice Ezequiel en el exilio. Un sacerdote que no pudo llevar a cabo el ministerio para que Dios lo había llamado. Pero en el exilio, aún en el exilio, Dios lo usó para la gloria de Dios. Y hasta el día de hoy, cuando se abre la Biblia, hay un libro que se llama Ezequiel. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Y termino con esto. Dice la palabra de la siguiente manera: sus sacerdotes violaron mi ley. En ese tiempo, que eran los sacerdotes. Hoy día, quienes estamos encargados de enseñar la palabra de verdad. Por eso digo que hay que derribar esas fortalezas en cuanto a la mezcla de lo santo con lo inmundo. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Sigue diciendo, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Para los judíos, sus fiestas. Para los judíos, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la Pascua. Para nosotros, toda oportunidad que tengamos para servirle a Dios y para congregarnos. Si entendiéramos esta verdad, yo creo que cada miércoles estuviéramos aquí de rodillas peleando la batalla de la fe, porque una de las armas que forma parte, valga la redundancia, de la armadura de Dios es la oración. Y yo no puedo salir a pelear la batalla del Señor con una sola parte de la armadura. El diablo mismo me va a demoler con toda su banda. Si entendiéramos esa verdad, que te quiero decir con todo el amor de Dios hoy, entendiéramos que estamos peleando una lucha que no termina. Estamos llevando a cabo una batalla que no termina hasta que Jesucristo haga su aparición. No hay excusa. No hay ninguna excusa. Sigue diciendo que apartaron sus ojos. Eso es decir, despreciaron al Señor. Y yo he sido profanado. Es decir, yo he sido deshonrado. Yo he sido ofendido en medio de ellos. Que el Señor nos ayude, iglesia. ¿Queremos usar las armas del Señor? ¿Queremos usar la armadura del Señor? Hay requisitos. ¿Queremos vivir en éxito? ¿Queremos vivir en prosperidad? ¿Vosotros, padres, queréis que vuestros hijos vivan en victoria? ¿Queremos ser ancianos y tener en nuestro regazo nietos bendecidos? Usemos las armas, pero más que nada, cumplamos con los requisitos de Dios. Como pueblo de Dios hemos sido llamados a derribar y demoler. El enemigo siempre va a querer utilizar trampas, pero el Dios que nos arma nos fortalece en el nombre de Jesús. Él es el que convierte nuestra debilidad y aún nuestras derrotas y fracasos de ayer en las grandes victorias de hoy por su mano. Lo que Dios desea es que avancemos creyendo, avancemos confiados de que hemos sido llamados por parte de Dios y fiel es el que nos llama. Dios te dice en esta hora, cumple con los requisitos de Dios y tendrás a disposición todo el arsenal de Dios para demoler fortaleza.